En la exuberante publicación periodística de resultados y análisis, todos muy similares en el enfoque general, que inundaron los amañados medios de comunicación manejados sin excepción por los dueños del sistema imperante en nuestro país, relativo a la elección el pasado fin de semana, tanto en la del nivel municipal, como fueron los cargos de alcalde y concejales en disputa, como las de nivel regional, de gobernador y consejeros regionales, puestos todos a los cuales postularon nada menos que alrededor de 5.000 personas. Un tema crucial no ha sido abordado en un país que viene siendo fuertemente afectado por una grave crisis económica, social, política, cultural, institucional, la que se arrastra por décadas y que, lejos de amainar, se profundiza día a día, signada por abominables actos de corrupción, inmoralidad, escándalos sexuales, enriquecimientos criminales en todas las instituciones, mientras la gran mayoría de la población se empobrece y muchos sobreviven con la angustia de la incertidumbre que les depara el futuro a sus familias. El hecho que parece no visible, o peor, aparentemente no existir, para los pseudos analistas y especialistas tarifados que se codean y comparten similar condición con los voceros integrantes de la clase o casta política de toda la variedad de partidos que cuidan y administran el sistema decadente impuesto en Chile desde 1973, todos los cuales repiten con una misma machacona y aburrida perorata en los medios de comunicación, que no ven o que ocultan. Es la contundencia del rechazo de la ciudadanía al conjunto de partidos políticos que se vienen turnando en nuestro país en las últimas décadas de abuso y expoliación del mundo trabajador, las comunas del campo, la ciudad y los villorrios. Examinemos el dato objetivo que nos trae las cifras siguientes obtenidas de las páginas de CERVEL de anoche lunes 28 de octubre, que corresponden a la votación de los gobernadores regionales. De acuerdo a estas cifras, publicadas por CERVEL, el padrón estaba constituido por 15.450.377 personas, votantes. Ese es el 100% de los que tenían derecho a votar de acuerdo a las normas impuestas por esta clase y casta política que hemos mencionado. De ese total no votaron todos, sino que solamente lo hicieron 11.984.733, que equivale al 77,57% del padrón. Esos fueron los votantes. ¿Cómo votaron ellos? ¿Cómo se presentó esta votación? Blancos, 892.736 votos, lo que equivale al 7,40. Nulos, 24.900, que corresponde al 10,22%. Entre nulos y blancos, vale decir, de los que no votaron en absoluto, no hicieron ninguna marca, devolvieron el voto tal como lo recibieron, o aquellos que anularon el voto, no, es importante saber esa cifra, repito, la cantidad de votos nulos, 1.224.902, el 10,22% de gente que conscientemente no quiso votar, anuló el voto. Fue a votar, pero anulando el voto. Esa cantidad de votantes, los que votaron marcando como le indicaba el voto y las normas, como aquellos que votaron blanco y nulo, dejan una cantidad del padrón que no concurrieron, ni siquiera fueron a votar, de 3.465.644 supuestos votantes que no concurrieron, simplemente no votaron.
que equivale al 22,43% del padrón. Pero a esa cantidad de personas que no votaron, hubo otro grupo de gente que votaron, pero no candidato político alguno, no fueron en lista, sino que fueron votos obtenidos por independientes de cualquier naturaleza, pero independientes, que no quisieron ir como tales adscritos a partido alguno, de derecha, de izquierda, no, dijeron somos independientes, vamos a ir por las nuestras, y la cantidad de votantes fue de 1.861.262, que equivale al 18,86% del padrón. Esta votación, estimados auditores, seguidores de este programa, suma entre blancos, nulos, los que no fueron a votar, y este voto independiente que no está adscrito a partido alguno, suman 7.443.544 personas, que corresponde al 55% del padrón de votantes. Vale decir, aquí es manifiesto el rechazo a la casta política, que no pueden ser más categóricas y rotundas que estas cifras, cuestión que reclama un análisis por todas las implicancias relativas a legitimar el sistema imperante, que evidencia una oligarquía de los partidos políticos que gobiernan a espaldas de la voluntad mayoritaria de la población. Sobre el conjunto de toda ella, ¿no?, está este grupo de casta política de oligarcas que resuelven todos a espaldas sin considerar opinión alguna, y demuestra que la soberanía popular es más supuesta que efectiva en nuestro país, que está siendo atropellada en su dignidad, en las libertades y derechos que nos son inherentes, irrenunciables, imprescriptibles, a mano de una cofradía entronizada en el país que la excluye y que por lo tanto debería ser desalojada por la voluntad soberana y mancomunada de los pueblos de Chile. Soy Nelson Viveros Lago y ahora comienza el programa No Más en nuestra radio Renca Contigo. Analizar para este tema con una perspectiva que nos permita entender el fenómeno que estamos viviendo, lo que ocurrió este fin de semana, esta manera en que se resuelven en Chile supuestas decisiones democráticas que tienen que ver con la gran mayoría del pueblo, en la cual el pueblo le da la espalda. Contamos con una persona altamente calificada. Ha estado con nosotros anteriormente. Es un hombre que tiene la adecuada formación académica. Él es licenciado en Historia de la Universidad Católica, magíster en Historia de la USACH, doctor de investigación en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencias Políticas por la Flaxo en México y en Procesos Políticos Contemporáneos por la Universidad de Salamanca, en España. Tiene un postdoctorado en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Posee una amplia trayectoria en docencia de pre y posgrado y en gestión académica, destacando su desempeño como director académico del doctorado, nada menos, en proceso social y político en América Latina de la Universidad Arcis, y fue coordinador de postítulo y posgrado de la Universidad Central. Ha investigado profundamente los temas del Estado y la sociedad civil y los conflictos sociales en Latinoamérica, y en Chile está desarrollando un interesante estudio en profundidad acerca del modelo de sociedad neoliberal imperante en nuestro país. Ya lleva 2 tomos publicados, porque lo ha ido segmentando en el tiempo a medida que fue desarrollándose este proceso.
Entonces un hombre altamente calificado, además que ha participado en la actividad social, además se hizo tiempo para ser hasta dirigente territorial, vecinal en su comuna. Nos referimos a Juan Carlos Gómez Leyton. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Gracias, buenas tardes por la invitación, Nelson, ¿cómo estás? Gracias por el profuso currículum leído y aquí estamos dispuestos a responder tus interrogantes sobre el proceso electoral que se vive dentro de una sociedad neoliberal, como yo en varias oportunidades. Así que conversemos. Hay algunos elementos que son interesantes. Perfecto. Bueno, tú acabas de escuchar, al igual que el resto de nuestros auditores, seguidores de este programa No Más de Radio Renca Contigo, estas cifras, ¿no?, que son extraordinariamente contundentes, como para señalar de que este proceso electoral, ¿no?, nada que ver con un respaldo realmente ciudadano. Más de la mitad de la población simplemente o no participó del todo, o votando en blanco, nulos, o apoyaron solamente candidaturas independientes, ¿no? Hablando en estas cifras que corresponden a los gobernadores regionales de todo el país. Que va a vivir una segunda etapa de los que pasaron, no lograron pasar el primer sedazo que exigía que había que obtener 40 o más por ciento, 40%, claro, de la votación para ser electo en forma directa. Entonces va a haber un proceso de nueva votación a corto plazo, pero que cuentan, ¿no?, este proceso, por la cifra que hemos dado a conocer, está bastante lejano y ajeno de una adhesión ciudadana a lo que ahí supuestamente está siendo dirimido por los mismos de siempre, aquellos que han estado manejando de una manera abusiva el destino de nuestro país desde 1990 hasta la fecha, en esta pseudo democracia vigilada, tutelada que vimos en Chile, ¿no?, manteniendo el sistema neoliberal. ¿Qué opinas tú acerca de esta situación? Bueno, Juan Carlos, yo había hecho un comentario anteriormente en otro medio, en la cual el miércoles 23 de octubre, y que señalaba que los problemas por los cuales y la crisis política por la cual atravesaba el gobierno, como la crisis política que afecta al sistema político, elementos de corrupción, los escándalos, etcétera, de ninguna manera iban a ser solucionados o proyectado alguna solución a partir de los eventos electorales que iba a producir el día sábado 26 y domingo 27 de octubre, que corresponden a elecciones locales y regionales, como bien has dicho tú. Ahora, los resultados de esas contiendas, esos torneos electorales a nivel local, dan cuenta y reflejan la forma como se distribuyen las fuerzas políticas y sociales al interior del sistema político, del régimen político, y especialmente generan, ¿cierto?, la autoridad local y en la autoridad regional. Que cabe señalar que la autoridad local, como también la autoridad regional, no tienen las condiciones o no están dotados de las facultades y de los instrumentos para dar solución a los graves problemas por los cuales atraviesa el sistema político chileno desde hace un tiempo a esta parte. No están llamados a ser ellos los portadores de la solución. Resuelven problemas de carácter local y de carácter regional, que muchas veces puede tener algún grado de conexión o tiene un grado de articulación con las políticas que puede generar el gobierno central, y especialmente de los sectores oficialistas que logran, ¿cierto?, colocar autoridades a nivel local como a nivel
regional del propio color, digamos en este caso, del gobierno en esas entidades que le podrían ayudar a resolver cuestiones. Pero en el fondo, acá hay simplemente una distribución de poderes, distribución que se procura democrática, el cabe señalar que las autoridades tienen una experiencia relativamente nueva, porque esta es la segunda elección que se produce para elegir los gobernadores, como son fue anteriormente en el 22, ahora se renuevan, y es una experiencia nueva, es un acercamiento que la población está experimentando por segunda vez en ese sentido, y al mismo tiempo están haciendo elecciones de alcaldes que ya tienen toda una tradición a lo largo y ancho del país desde el tiempo del siglo XIX en adelante, que se vienen haciendo este tipo de elecciones locales, y fundamentalmente en el siglo XX. En ese sentido, ¿cierto? Uno podría partir del supuesto de que estamos en presencia de torneos, o estamos en presencia de un evento, estamos en presencia de un acto democrático de renovación de las autoridades por el mecanismo electoral a través de la participación y la competencia activa de los actores políticos, llámese partidos políticos o no, por los cargos públicos. Esto es independiente de la situación que viven, ¿cierto? La situación del país, que está atravesado por todos los problemas, y eso tiene incidencia en en el apoyo, no apoyo de los electores, de los ciudadanos a determinados candidatos o no. Pero la situación es que esto es presentado y es visto por un gran conjunto de personas como un acto democrático. Ahora, el tema central es cuáles son los límites, cuáles son las dificultades, cuáles son los obstáculos, cuáles serían los problemas que este acto democrático tiene para ser acto democrático pleno. En ese sentido, yo tengo la impresión, y así lo he sostenido, que estos actos, si bien es cierto, son reconocidos por un gran conjunto de la población como actos democráticos, son vistos también como actos que tienen muchas limitaciones y obstáculos para hacer una expresión total y cabal de la soberanía popular. Es decir, aquí hay elementos que obstruyen la plena participación de todos y todas en la generación tanto de candidatos y de candidatas para que puedan postular a estos cargos. Pero al mismo tiempo hay una serie de otros instrumentos que impiden la cabal conocimiento de que debieran tener todos los electores de los competidores. Es decir, aquí hay un problema de medios, hay un problema de recursos, hay un problema de dar a conocer quiénes son los que se están compitiendo, porque hay un monopolio de la prensa, de la comunicación. Si bien es cierto, se consagra, se dice que existe la libertad de expresión o la libertad de información y la pluralidad, esos están contenidos y están monopolizados por grupos que impiden que toda la gente conozca la situación. Como también, y lo vamos a revisar en algún momento, cuando se dan a conocer los resultados, que se ocultan determinados resultados, o no se entregan determinados resultados, o no se relevan determinados resultados o determinados ganadores, porque rompen en el esquema de lo que habitualmente y oficialmente se quiere tener, ¿no? Lo que el sistema quiere decir, que esto es lo, comilla, lo adecuado, lo legítimo, etcétera, y se oculta aquellos otros que pueden ser rupturistas frente a la situación. Evidentemente, los actos electorales
tienen una serie de dificultades, tanto a nivel de la información, a nivel de la pluralidad, del acceso de los candidatos y candidatas a los medios de comunicación para dar a conocer sus propuestas, el problema de los recursos que están interviniendo en el proceso, etc. Sin embargo, y dicho eso, que también es un elemento que hay que tener en cuenta, es uno de los mecanismos que permite a determinados grupos participar y poder plantearse frente a esta situación, frente a la situación política que vive el país, o si tú quieres, bajamos y lo decimos frente a la situación que se vive en determinada comuna o se vive en determinada región, y que la población tiene la posibilidad de decir: yo no quiero seguir con este alcalde, quiero cambiar a los concejales de esta comuna porque no lo han hecho bien, quiero cambiar al gobernador porque no lo hizo bien, y quiero ver otro. Pero se va a producir aquello que dentro del análisis de los regímenes políticos viene democrático, viene importante, la alternancia política. Eso es así, se produce la alternancia, y vamos a verla en un rato. También es interesante observar que esta elección regional y comunal es la primera elección que se realiza, y este es el contexto post procesos constitucionales fallidos. Es la primera elección, ¿cierto?, que se da fuera de la coyuntura crítica abierta por la revuelta popular de octubre del 19, que ese proceso se cerró, se canceló, se detuvo institucionalmente el diciembre del 23. Por lo tanto, era como saber qué nos deparaba el universo electoral y la participación después de esos tres plebiscitos, de esos tres eventos electorales que van desde septiembre al 22, los consejeros constitucionales y el plebiscito de salida del 23, que a diferencia de los anteriores a esa fecha que he nombrado, se hicieron con voto voluntario. ¿Te acuerdas que eran con voto voluntario? Ahora estos tres últimos que he nombrado se hicieron con voto obligatorio. Y este es el primero que se hace fuera de ese contexto, fuera de ese escenario político. Por lo tanto, era interesante observar qué pasó. Y hubo cosas tremendamente significativas que se produjeron en ese sentido. La democracia hasta el 4 de septiembre del 22, la democracia protegida, la democracia, como bien llamabas tú, tutelada, la democracia neoliberal, había establecido el voto voluntario a partir del 2012, con lo cual se había producido un vaciamiento permanente de electores del sistema, y había mucha gente que se retiraba y no votaba. Ese no voto, que llegó en un momento determinado a un 60% en un proceso electoral, o 54, 55% que no votaba, ¿ya?, generó, ¿cierto?, lo que yo he llamado el partido de los no electores, de las y los no electores, que tenía a su vez una composición interna que era bastante significativa, porque había un grupo que entraba y salía, que era más flexible frente a su no participación. Había un grupo altamente crítico que no votaba, pero que algunas veces lo hacía, que era lo que yo he denominado como los ciudadanos que hacen política en los márgenes del sistema, que son anti sistema y quieren modificarlo todo, pero tienen también un comportamiento electoral de no participar y participar dejando el voto en blanco o dejando el voto nulo. Fundamentalmente ellos participaban haciendo el voto bronca, el voto de castigo, el voto de rabia, el que marcaban y ponían algunas palabras fuertes contra el sistema, contra la casta política que tú señalabas.
Y había otro grupo que no se preocupaba ni se motivaba por ir, y eran los grupos que yo denomino el sector no político, no electoral, que habían renunciado efectivamente a participar y les daba exactamente lo mismo si ganaba A o ganaba B o ganaba C, porque en el fondo el A y el B y el C no modificaban las condiciones, no cambiaban las condiciones estructurales del país, y el modelo neoliberal seguía reproduciéndose de manera constante y permanente y expandiéndose de manera significativa en la sociedad chilena. Por lo tanto, ese sector totalmente convencido de que el sistema neoliberal era lo mejor, no participaban porque no había temor de cambiar. Sin embargo, eso cambió, y todos sabemos que eso cambió porque el primer cambio que se observó de esa situación fue el 4 de septiembre del 22, cuando un grupo significativo de la gente que no votaba terminó rechazando, que eran los no políticos, terminó rechazando el proyecto constitucional que se había hecho por la convención. También concurrieron a ese voto gente que estaba descontenta, gente que le encontraba con limitaciones, etcétera, pero lo claro y sustantivo fue que en esa elección del 22, ¿cierto? Disminuyó significativamente el voto nulo, disminuyó el voto blanco, y también la abstención. La abstención, o sea, la no. Dio la impresión de que estábamos en un proceso que la gente estaba enojada y por eso había rechazado. Vino entonces la elección de convencionales, y aquí hay un dato que hay que tener en cuenta, Nelson, porque aquí se produce un hecho muy significativo. Aquellas personas que estaban descontentas con ese proceso fueron y votaron nulo, y el voto nulo en esa ocasión fue altísimo. Y la abstención en ese proceso fue también altísimo, con voto obligatorio. La suma de votos nulos, votos blancos y no concurrencia llegó sobre los 5.300.000 personas en aquella oportunidad, porque manifestaron y declararon y dijeron de que ellos estaban en contra de ese proceso, el segundo proceso constitucional. Posteriormente, cuando se hace la situación del plebiscito de salida del 23, fíjate que se da lo siguiente: baja el nulo, baja el voto blanco, se mantiene en los 2 millones de personas, 2.300.000, la no concurrencia, y que se marca aproximadamente como un 20 y tantos por ciento, 19% de abstención general en ese momento, 19%. Pero el voto rechazo fue sobre el 50% que rechazó el segundo proyecto. Entonces la pregunta que yo me hice como analista de estos procesos, y especialmente del comportamiento político de los no electores, ¿qué pasaba? Eso significaba que los no electores estaban desapareciendo o se estaban transformando, o el partido de los no electores llegaba a su fin. Bueno, y había que esperar a una nueva elección para darse cuenta de aquello. ¿Y qué es lo que ocurrió? Y voy a tomar la misma franja de resultados que tú tomaste al inicio del programa, que tienen un elemento diferenciador que quiero marcarlo para que no pensemos que estamos en una sintonía distinta, sino que simplemente yo estoy trabajando en estos guarismos con el 100% de las mesas escrutadas. Yo me imagino que si tú tomaste resultados del día domingo, eran no el 100% de las mesas escrutadas. Por lo tanto, ahí hay algunos elementos que hacen la diferencia en las cifras que yo voy a señalar. Lo que yo sí tengo claro, de que la composición interna de los no electores críticos, dije electores, no electores críticos,
se modificó con el comportamiento político anterior, cuando el voto era voluntario y ahora que el voto es obligatorio. La gente va a votar, claramente, es decir, asiste, pero no elige. Eso explica que el voto nulo y el voto blanco, entre los que asistieron y no eligieron, llegó a nada menos que a 2.327.800 personas. 2 millones, repito la cifra, 2.327.800 personas. Ese es altísimo, porque es una nueva composición de rechazo total, como bien decías tú, de rechazo total a la casta política, al sistema político, a los partidos, a los candidatos, a todo. A todo. Y si a eso le sumamos, le agregamos con ciertas precauciones, con ciertos, digamos, con ciertas temores, incluso diría yo, la abstención, en gobernadores el total suma 4.664.779%. Es decir, 4.664.000 suman los dos. Ahora, y correctamente, como bien dices tú, le sumamos las candidaturas independientes de lo que yo llamo la izquierda social, como por ejemplo la izquierda social ecologista popular, como el Partido de los Trabajadores Independientes, y las candidaturas independientes, habría que hacer una lectura muy adecuada, muy detallada de quiénes son esos independientes. Ese sector en la elección, ¿cierto?, obtuvo 2.532.072 electores que votaron por independiente. Ahora, si lo sumamos entre los dos, los 4 millones más nos suman 7 millones y tanto. Justamente la misma cifra que tú anunciabas, con una población menor, pero acá con una mayor cantidad de personas. Indudablemente que el 50%, 50-51% aproximadamente, más o menos, son las personas que hoy día tienen una posición no contraria, y yo quiero ser muy claro en esto, no contraria al sistema político democrático, a la democracia, ni a los procesos electorales democráticos, sino hay un 51% de la población que hoy día está rechazando a los partidos políticos del orden, como a los partidos políticos que se proponen, ¿cierto?, seguir trabajando en ese sentido. Una figura interesante, pero mira, tenemos dentro de los independientes, tenemos figuras muy diversas, ¿no? Porque tenemos a Toledo, el que gana, el candidato a alcalde que gana en Puente Alto, que se presenta como independiente, ¿cierto? Pero también tenemos dentro de ese grupo independiente, tenemos a la señora San Martín, que gana en Las Condes y que derrota a otra independiente, fuera de pacto, fuera de partido, pero que todos sabemos que es de derecha, pero es la señora Cubillo. Entonces, dentro de ese espectro de personas que están en el independiente, por ejemplo, aquí en la comuna de San Joaquín, gana el alcalde Labra, que obtiene el 60% de los votos en la comuna, siendo altísimo, derrotando fuertemente al ex alcalde Echeverría, que saca aproximadamente 17% de los votos, y ya el candidato de derecha, que también no alcanza a llegar ni al 15 o 16% de los votos. Él concentra el 60% y él es independiente también, pero de izquierda. Entonces, tenemos que tener claro, y ese independiente de izquierda
ligado por historia, por una serie de lazos, incluso familiares, que unen con la gente del Partido Comunista. ¿Ah? Y por lo tanto es un hombre de izquierda ligado, sin partido, pero ligado a esa izquierda. Entonces tenemos que tener cuidado también cuando expresamos que a través de esto independiente, ya sea como el caso de de San Martín, o el caso de Labra, o el caso de Toledo, sean independientes y que recojan, ¿cierto?, algún grado de descontento con el sistema de partido. Toledo el día lunes, si no me equivoco, ayer ya hizo una visita y se reunió con el presidente Boric y establecieron ahí lazos de cooperación. Es decir, estamos observando de que son independientes, pero que no pueden romper ni hacer rupturas radicales con con el sistema. Entonces, cuando uno dice hay mucha gente que vota por esto, hay un grupo que sí me parece que es el que tiene mayor fuerza en cuanto a rechazo del sistema, que son los que no van a votar, que es fuerte, 2 millones y tanto, como aquellos que votan nulo y votan blanco. Ahí yo concentraría mi preocupación, porque ahí estaría la fuerza política que podría ir, o sectores que podrían ser. Ahora también cabe señalar que mucha gente votó nulo porque, bueno, el voto nulo es bronca. El voto blanco puede ser ya sea porque no pudieron identificar adecuadamente a los candidatos por la sábana, por el voto, digo, ¿cierto?, etcétera. Pensemos que en Cores, si tú quieres, en Cores se dio una muy alta abstención, más de 5 millones también, pero ahí en Core tú tenías sábana enorme de gente que tenía que ubicar dónde iban a encontrar el candidato. Entonces mucha gente dejaba en blanco o simplemente se aburría y no votaba. Entonces ahí hay varios elementos. Ahora, lo que a mí me preocupa, más allá de la situación que tú señalabas, que me parece a mí extraordinaria, porque hay un bolsón de gente de que podría representar una ruptura con el sistema, una crítica con el sistema, está la forma como se han distribuido los guarimbos, las fuerzas políticas que hoy día compiten al interior del sistema político. Porque más allá de lo que nosotros podamos plantear de rechazo a él, este es el sistema que se sigue reproduciendo porque no lo hemos cambiado, no se ha encontrado la fuerza política y social para modificarlo, alterarlo o simplemente sacar a esta casta política. Esta casta política hoy día hoy día con estas elecciones se reprodujo y se va a reproducir nuevamente en las elecciones del 25 de noviembre, cuando se hagan las segundas vueltas del sistema de gobernadores regionales, y se va a volver a reproducir en el año 25 cuando se hagan las parlamentarias y se hagan las presidenciales. Es decir, le queda vida a este sistema. Este sistema sigue nutriéndose a pesar de que toda esta gente que no vota o que no elige sea mayoritaria. Hay que encontrar lo mismo que yo decía cuando estaba en el partido de los no electores antiguos, ¿cierto? Porque para mí es un nuevo partido de no electores que concurren pero no eligen. Los otros eran no electores porque simplemente no concurrían y no elegían. Pero también tuvimos sorpresa cuando ellos decidieron elegir, y fue una sorpresa bastante desagradable porque terminaron votando a favor de la derecha. Y ese es el punto, ¿sabe? Que a pesar de todos los escándalos, a pesar de toda la situación de descrédito que vive la derecha hoy día con el caso de Hermosilla, el caso Cubillo, el caso Vivanco, etcétera, etcétera, y hoy día le podríamos agregar el caso Lavín, etcétera, y tantos otros, etcétera, que fíjate tú que la derecha, con el 100% de las mesas escrutadas, en términos de gobernadores, obtiene nada menos que 5.640.136 o 135 votos, lo que equivale, de acuerdo
a lo que otorga el CERVEL, a nada menos que el 52,29% del electorado que vota. Y eso para mí es una gran preocupación, Nelson, porque ahí es donde está el núcleo que va a reproducirse, mientras que las fuerzas de centro izquierda o la izquierda neoliberal, etcétera, que hoy día están en el gobierno y sus satélites solamente alcanzan el 24,33%. Bueno, no escriben, la derecha es el doble de lo que es actualmente el gobierno. Nos saludan, sí. Nos siguen. Gracias a Tito Ñanco por el saludo. Estamos ya a full aquí en este programa nomás de Renca Contigo. Dice Tito Ñanco también. En Graneros, comuna donde yo voto, porque él vive aquí en la población Huamachuco 1, como nos dice, la alcaldía la ganó un candidato independiente, dejando a un lado a los candidatos apoyados por los partidos tradicionales. Esto creo yo, dice, fue un voto de castigo, ¿no? Por otro lado, Jaime Malagueño nos cuenta también, incluso hoy hay alcaldes en proceso que salieron elegidos. Claro, están en proceso jurídicos con delitos. Algunos fueron detenidos el mismo día de la elección, ¿no? Estaban encarcelados, ¿no? Y fueron elegidos por el sistema que tenemos. Dos o tres cuestiones que considero que deberíamos darle vuelta. Uno, si sostenemos que en Chile existe una crisis que es efectiva y real, lleva varias decenas de años en desarrollo, venía acumulándose durante los periodos de dictadura. La alegría que nunca llegó significó una especie de aliento, posibilidad, esperanza de algo distinto, pero no llegó a concretarse eso, ¿no? La alegría nunca llegó finalmente, y por el contrario, algunas situaciones se han empeorado en términos relativos en nuestro país, ¿no? Y eso se expresa no solamente en la descomposición del sistema imperante, ¿no? Con todas sus secuelas de sinvergüenzuras, corrupciones, delitos gruesos, significativos, colusión de autoridades superiores para imponer la voluntad al margen de las supuestas legalidades existentes. Un enriquecimiento que hiere la sensibilidad de un puñado de gente en Chile, mientras la gran mayoría del país sigue debatiendo situaciones de difícil sobrevivencia, con un alto nivel de desempleo, con un empobrecimiento constante que se vive, ¿no? La pobreza ha aumentado, ¿no? Sigue eso en perspectiva, más cuando tenemos una economía abierta y se nos empezaban a llegar noticias de que en Europa, Alemania, que es el que tiraba, la persona que tiraba la economía europea, está en crisis, ¿no? Y las industrias están cerrando, están echando gente a la calle, y no pocas, cientos de miles de personas, ¿no? Son industrias algunas que emplean a 600.000 personas, ¿no? Entonces están disminuyendo los salarios, imponiendo. Eso va a llegar al país directamente porque tenemos una economía abierta, libre, dicen entre comillas, ¿no? Libertad para apropiarse del esfuerzo de la gran mayoría de la gente, los trabajadores, del mundo popular, libre para apropiarse de las riquezas naturales que salen de nuestro país sin ningún control por los organismos encargados de efectuar algún sistema de vigilancia, ¿no? Respecto a como impuesto interno y las aduanas, que no hacen su pega por decisiones políticas, no porque los funcionarios no quieran hacerla, no los dejan hacer su pega de controlar lo que sale del país. Bueno, esa es la crisis
que tenemos y no se resuelve. Pero esa crisis no se refleja en y sigue el desarrollo, ¿no?, de la crisis. Las elecciones, ¿qué tienen que ver con la crisis? Nos dice Juan Carlos, nada, sino que este es una distribución formal, institucionalizada, claro. Si los que tienen el poder lo establecen y lo imponen, ¿no? Entre ellos, en el cual no hay acceso del pueblo a participar. Los pocos que lo hacen lo tienen que hacer por fuera de la institucionalidad creada aparentemente para vivir democracia, que son los partidos políticos, donde hay una amplia variedad y alguien podría decir, bueno, ubícate en el partido que mejor te represente. Pero esos partidos dejaron representar, si alguna vez lo hicieron, dejaron de representar intereses de cómo construir una sociedad distinta, cómo mejorarla, cómo, ¿no? Hay una oposición a resolver temas que vienen planteándose por largos años y que motivó una movilización popular inmensa, ¿no?, que yo la menciono, no estaba hasta ahora mencionada en este programa, ¿no?, la del 2019, que levantó una serie de temas ampliamente sentidos por la gente, que hizo que salieran a la calle a expresarlos sin ninguna dirección ni conducción, ¿no? Lo que no es ningún mérito, pero así fue. Por lo tanto no había una estructura que representara eso, ¿no? Y esos son los problemas reales del país, que no están siendo asumidos ni resueltos. Por el contrario, la prensa, ¿no?, más cercana a los poderes dominantes, todas las son, pero hay algunas que son mucho más estrechas. Los medios mercuriales son extraordinariamente agudos en eso. Están diciendo que hoy día hay menos posibilidades de mejorar la situación previsional de la gente, ¿no?, o arreglar el problema del pago, la deuda estudiantil universitaria, ¿no? Es decir, esto no sirvió para nada en términos de resolver los temas y va a seguir siendo así, ¿no? Hay quienes sostienen que lo que ha ocurrido en todos los eventos de plebiscito efectuados, ¿no?, como aquel que se impuso después de la rebelión popular, donde la gente dijo: queremos un cambio constitucional, queremos que la gente elija directamente a quien los represente para construir una nueva institucionalidad que el país necesita. Eso no se hizo. Resultado: plebiscito, la gente rechazó, se sintió ajena a la propuesta existente, con todos los elementos que podemos discutir, ¿no? Pero así fue. Segundo intento, peor que el anterior, ¿no?, porque fue hecho exclusivamente por los sectores políticos. Ellos se autodesignaron para construir algo y estaban todos de acuerdo, con mayor o menor grado de asertividad en algunos de los puntos, pero nuevamente plebiscito y la gente nuevamente lo rechazó, ¿no? Y en esta elección nuevamente una gran mayoría de la población rechaza, ¿no?, con su presencia en las votaciones, votación independiente, voto en blanco, voto nulo, simplemente otros no van, y además la suma de la votación independiente, a todo ello, es más de la mitad del padrón electoral. Es decir, pareciera que esos son los problemas reales, ¿no?, y que la cosa no va por ahí. ¿Cómo explica esa contradicción y cómo resolver esa contradicción, Juan Carlos, la pregunta, entre el tema crisis, que es el problema real, es el problema concreto que la gente quiere, necesita, exige resolverlo, ¿no?, y estas elecciones con cualquier resultado que tengamos? A ver, lo que primero tenemos que poner en claro, para que quede bien afirme, ninguna elección comunal, de autoridades comunales, ni elección de carácter de gobernadores va a dar solución a la crisis que tú estás planteando. ¿Sí podría ser una presidencial? ¿Está sugiriendo por visión? Voy a ir a eso.
Todas estas elecciones están previstas, no están proyectadas, están elaboradas para producir aquello. Esa es una situación que tiene que ver con el sistema político. Segundo elemento que quiero dejar en claro, porque yo tengo la impresión de que hay que dejarlo en claro para que la gente tenga también esa lectura de hasta dónde puede llegar una situación. El hecho de que mucha gente no vaya a votar, el hecho de que la gente vote nulo o vote blanco, son señales significativas, pero que no te mueven absolutamente nada de la estructura de poder, ni tampoco te genera ningún cambio en lo que es la distribución de las fuerzas políticas que están tomando decisiones hoy día en el poder. Entonces, ya sea Juan Carlos, el poder local, el poder regional o el poder nacional. Juan Carlos, entonces, sí. Esa situación de contradicción, de que no van a arreglar nada, ¿cómo se resuelve? Entonces, eso es lo que significa que ese grupo, si ese grupo tiene afinidad ideológica, afinidad política, afinidad programática, si esos grupos puedan, ¿cierto?, organizarse y conducir y conformar organizaciones que podrían potenciar la construcción de lo que ya se ha dicho, pero reiteradas veces en distintos análisis, en diferentes momentos y a través de diferentes gente y de personas o de agrupaciones, la constitución, Nelson, la constitución de un proyecto político que nos permita pensar que hay un proyecto de sociedad futura. En este momento lo que tenemos es descontento. En este momento tenemos enojo. Hacemos nuestro enojo presente a través de aquellos que fueron y votaron nulo. Dejamos que la gente que no quiere ir no vaya. Eso es lo que ocurre. Por ejemplo, yo mismo no voy porque no tengo por quién votar y no me interesa votar por el mal menor y no voy a votar. ¿Ah? Cuando fui a votar perdí. Tú sabes perfectamente que yo fui a votar en las elecciones del plebiscito del 4 de septiembre del 22, apoyando a la nueva constitución que se había redactado, porque habría puertas, habría algunas ventanas, habría rendijas por las cuales podría haber iniciado un proceso de cambio, pero la mayoría de la gente dijo que no le gustaba y quiso mantenerse dentro del orden institucional y político, económico y cultural actual. Eso fue un basazo para mucha gente que queríamos cambiar aquello. Entonces, lo que pasa es que al no tener ninguna referencia por qué votar, nos encontramos, ¿cierto?, que es simplemente enojo e ira, molestia, pero sin proyecto. Y ese es el problema. La solución no pasa con pensar si vamos a conseguir en la próxima elección de parlamentarios que vayan a apoyar posiciones, porque cuando lleguen masivamente, si queremos cambiar cosas o construir una alternativa de que pueda presentarse, que pueda decirnos este es el proyecto que vamos a seguir. Estoy pensando, ¿cierto?, en actores o grupos que podrían ganar, inclusive competir por la presidencia, para hacer cambios. Pero si no tenemos, y tenemos pura rabia, puro enojo, no tenemos nada. Y tú lo decías, la revuelta que todos consideramos como uno de los levantamientos más importantes que se han producido en el siglo XXI, ¿cierto?, en Chile y en una sociedad paradigmática como la sociedad neoliberal, también fue eso, fue un gran enojo, una gran rabia, una gran pataleta y todo lo demás. ¿Y qué es lo que conseguimos? Hasta ahora nada. ¿Por qué? Porque no había una fuerza política y social que pudiera tomar aquello y transformarlo en proyecto de sociedad. El único proyecto que tenemos, y es nuestra desgracia, lo que uno muestra, lo que uno puede encontrar, que el único proyecto que se
se repite y se repite y se vuelve a reproducir y se vuelve a renovar y va cambiando, es el proyecto neoliberal que lleva 50 años. Porque no estamos hablando de un proyecto de dominación y hegemónico que lleve 10 años o 5 años. Lleva 50 años. Y ese proyecto se sigue reproduciendo todas las veces, y eso no lo hemos podido construir una fuerza. Puede haber resistencia, puede haber muchas iniciativas que lo traten, pero son iniciativas menores, fragmentadas, etcétera, que no impiden lograr un proyecto cabal, real y efectivo de nueva sociedad. Entonces, ese es el problema. Podemos fíjate que durante todo el periodo del voto voluntario, el 60% de la gente que no votaba eran 9 millones, eran 10 millones, y no cambiaron nada. Y yo lo pueden leer en mis libros, yo lo digo claramente, no cambian nada. Y ahora estamos en lo mismo, tú sumabas 7, yo sumo aproximadamente lo mismo, ¿cierto? 7 millones de gente, pero no cambió nada. El hecho de que ganaran los independientes, insisto sobre este tema, los independientes, que es una alta gente que votó, como los nombres que nombraban ahí las personas, pero esa independiente, hay independiente de derecha, independiente de centro, independiente de izquierda, independientes sociales, independiente neutro, es una gran variedad. Ya tuvimos la experiencia de los independientes en la convención, entonces tenemos que mirar con cuidado aquí. Claro, el punto que puede levantarse como significativo en estas elecciones, bueno, lo marqué en las palabras de inicio y lo vuelvo a reiterar ahora, es el rechazo, la espalda puesta una gran mayoría de la ciudadanía chilena a los partidos políticos del modelo, que no, sin embargo, que no se resignan, que no se sienten interpretados, comprometidos, interesados en las cuitas internas y del reparto y de los porcentajes más o menos que llegan a ser meras formalidades, porque en el fondo todos ellos, tirios y troyanos, ¿no?, Montesco y Capuletos, todos sin excepción, de izquierda a derecha, ¿no?, los partidos del orden, como le llaman otros, ¿no?, están en la misma, están por mantener el sistema, desde el Partido Comunista, desde el Partido Comunista al Partido Republicano, la República. Entonces hay una espalda puesta, ¿no?, de una gran mayoría que se evidenció en esta elección. Para mí eso es lo más significativo, lo puse en términos numéricos, entre paréntesis, los guarismos que di a conocer lo obtuve desde CERVEL, no son números míos ni cálculos personales, es la página publicada anoche de CERVEL. Me quedé hasta tarde bajando los datos y haciendo los porcentajes de uno y otros, ¿no?, como lo señalé al inicio, y llego a esa conclusión, ¿no?, en que con toda la variedad de independientes que tú insistes, que sí lo es, ponemos a 3-4 personas juntas, de donde sea, van a tener matices propios del ser humano, ¿no?, la discrepancia, observar de acuerdo a su experiencia, a su formación, a su historia, ¿no?, hasta sus lazos familiares. La gente le otorga ese carácter particular, diferente y distinto. El tema es ese. Comparten todos ellos, el 55%, su desinterés, su rechazo, su deseo de no ser parte de eso, en el cual no tienen velas con fuego. Y que deja abierto, perdona. Lo que habría que decir, hay que tener cuidado, porque muchos de esos independientes, hay 112, si no me equivoco, 112, 109 alcaldes electos independientes. Es decir, el hecho de que ellos postularan a ser alcalde no significa
entiende en principio que están rechazando el sistema. Están rechazando un vehículo que ofrece caminar en el sistema, que son los partidos políticos. Desde luego. Pero ellos no están rechazando el sistema porque están ingresando y su participación le está dando legitimidad. No, pues yo fui, a diferencia de lo que tú has expresado, Juan Carlos, yo soy de aquellos que me siento comprometido con los procesos políticos existentes, me representen o no me representen, y si no me represento lo hago evidente. Yo fui a votar, pero voté nulo, ¿no? Voté nulo y puse mis leyendas, ¿no? Que no estaba dispuesto a apoyar a la casta, así lo escribí en cada uno de los 4 votos, no estaba dispuesto a apoyar a la casta política corrupta que nos gobierna a espalda del pueblo. Eso lo puse, ¿no? Y me sumo cuando digo los votos nulos, ahí estoy, ahí fui uno de los que suman, en el caso de las cifras que yo di, uno de los 2.117.638 que ayer tenía contabilizado en la votación de gobernadores Cervel. Bueno, eso no significa que yo piense que esta legalidad, esta institucionalidad, yo me pongo al margen de ella, ¿no? Algunos lo harán y tendrán razones, y será interesante escucharlo para ver si nos convencemos mutuamente en algo interesante. Vamos a invitarlos a más de algunos acá a que se expresen, ¿no? Otros, ¿no? Buscarán la manera de convertir ese rechazo a los partidos políticos corruptos que hoy día nos gobiernan, ¿no? De luego no quisiera manchar la honorabilidad de todas las excepciones que siempre hay, pero hablando como instituciones políticas, los partidos políticos hoy día son una institución, ¿no? Que nos representa a la gente, ¿no? Algunos fuimos militantes de esos partidos y nos fuimos justamente cuando nos percatamos, ¿no? Y no ahora, hace más de 20 años en el caso personal, de que eran partidos corruptos internamente, ¿no? A pesar de que hacíamos algunos militantes denuncias de estos hechos, seguían en la misma línea, ¿no? Entonces, el tema, estoy de acuerdo con que el desafío es cómo convertimos este rechazo, pero que es evidente que hay un 55%, insisto, de gente que tenemos que pensar en conversar, en discutir con ellos, entre nosotros, para convertir lo que tú señalas muy bien, estoy de acuerdo en eso, nuestro malestar, nuestro rechazo en algo positivo, en algo concreto de cambio. Pero no partimos de cero, ¿no? Mucha gente se siente desilusionada porque, bueno, se entusiasmaron, más de algunos se entusiasmó en votar y a seguir la tendencia que hay que rechazarla definitivamente en nuestro país, ¿no? Alejarnos de esos partidos corruptos para construir algo distinto, algo éticamente correcto que nos represente, ¿no? Con todas las imperfecciones de lo que se pueda construir, pero algo distinto a lo que tenemos hoy en día, porque no hay solución de la crisis de fondo. Hay una crisis profunda en desarrollo que, lejos de amainar, aumenta, y eso augura un muy mal pasar a la gran mayoría del país, y están sembrando viento y van a cosechar nuevamente tempestades. Por eso están dictándose leyes altamente represivas para desanimar a los actores sociales para que no salgan. ¿Sabes lo que perdón sí, que te interrumpa, pero ¿sabes lo que a mí dale. me preocupa? Lo que me preocupa es que la solución de esa crisis que tú señales siga el camino no de una salida por la izquierda o una salida progresista, una salida más democrática, etcétera, sino que sea una salida por la derecha, que sea una salida a la Argentina, y los elementos que muestra este
esta elección con ese 52% que le otorga el CERVEL a los partidos de derecha, y todos ellos sumados, ¿cierto?, llegan al 52% de votación, ¿cierto?, está anunciando que si de resolver el conjunto de problemáticas que los llevó a competir entre ellos en esta elección, perdiendo la posibilidad, comillas, perdiendo la posibilidad de que ellos pudieran ganar en primera vuelta muchas de las gobernaciones, donde estamos conversando, ¿cierto?, tengan que ir a una segunda vuelta, incierta como todos los sistemas electorales. Pero a mí lo que me preocupa es fundamentalmente que de no organizarse todos y todas los que tenemos una posición contraria y de rechazo profundo y permanente a este sistema, que no necesariamente el rechazo se expresa yendo a votar nulo o dejando el voto en blanco, sino también a través de la no concurrencia, la resistencia a asistir a estos eventos, también es una forma de rechazo. Y por ende, ¿cierto?, si no somos capaces de construir ahí una alternativa, con el desfonde que se está produciendo de la izquierda, del gobierno, corruptos que tú también señalas, como también de los partidos de centro, la posibilidad de que el próximo gobierno electo sea de derecha es muy fuerte. Entonces ahí no va a haber una solución de la crisis, va a haber una reformulación de las estructuras para seguir funcionando dentro de esos marcos. Entonces ese es el desafío. El desafío que queda claro que tenemos de ahora, desde noviembre que comienza, ¿cierto?, hasta diciembre, octubre del próximo año, de cómo se construye una alternativa para frenar aquello. Pero no frenarlo así al estilo Boric, no. Estoy pensando en una salida, ya sea a través de lo electoral o no electoral. Pero la única fórmula, Nelson, que queda es tocar la estructura del poder. Y esa estructura del poder no ha sido tocada en 50 años. Bueno, si no se llevó capaz el modelo de resolver la crisis que viene agitando, no lo va a hacer tampoco ninguna fórmula que salga, sino tendríamos que entender de que es posible vivir en una sociedad, ¿no?, en el cual las condiciones van a ser distintas a las que hoy día tenemos, ¿no? Entonces, hay que quebrar todo. Entonces, bueno, vamos a invitar acá a un economista para que nos hable acerca de las características de la crisis que se vive, que es fundamentalmente de carácter económico, porque a todos los temas con el asunto del crecimiento, como si ese fuera el abracadabra de la solución de la crisis que se vive. Y los entendidos en macroeconomía y en la economía pequeñita familiar nos indican de que no hay solución en estos casos. Bueno, son para futuras conversaciones. Tenemos que agradecer tu presencia, Juan Carlos Gómez Leighton, en este programa No Más, que tiene como objetivo justamente alertar, ¿no?, prospectar, someter al análisis la realidad imperante y sugerir, ¿no?, algunos caminos de solución que van a ser resueltos no por personas entendidas en la materia, no por supuestos especialistas, sino que por el mundo popular, por el pueblo. Ahora, constituirse en la fuerza motora que transforme esta realidad. No hay otra manera de hacerlo. Tu palabra de despedida. Bueno, yo, como siempre, Nelson, agradezco la oportunidad de conversar sobre estos temas y dar a conocer una
una posición y al mismo tiempo, como bien decías tú, advertir qué es lo que puede pasar si no se siguen ciertos derroteros, si no se siguen ciertos caminos, si no se pone una luz de alerta y de esperanza para construir aquello que nos hace tanta falta para poder avanzar en las soluciones reales y efectivas que requiere nuestro pueblo y nuestra sociedad. En ese sentido, estas lecturas que cada uno hace de los procesos electorales no están en función de que queremos que este sistema electoral se siga reproduciendo en el tiempo, sino lo que queremos es mostrar cuáles son sus contradicciones, cuáles son las dificultades, cuáles serían ciertos los fenómenos que podían desprenderse de futuro cercano de estos mismos procesos, y que, como bien decías tú, nosotros los analistas, los que nos dedicamos a hacer análisis, no estamos tratando de decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer, sino lo que simplemente la gente tiene que saber hacer lo que ellos quieren hacer. Si no, habría sido distinto muchas cosas, pero ellos tienen que buscar el propio camino, pero también ayudar a encontrar ese camino con este programa que, como bien dices tú, tiene un nombre tan significativo que no queremos más este tipo de torneos electorales que reproduce como el sistema, que reproduce a los malos alcaldes, reproduce a los malos gobernadores, reproduce a todos. Yo he dicho, los municipios son antros de corrupción, y tú viste cómo la gente también, independientemente del conocimiento que tienen sus autoridades, terminan votando también por ellos. Entonces hay que pegarle un remesón a la gente para que pueda abrir los ojos y, como se decía durante la revuelta, que despierten aquellos que todavía siguen dormidos como comportándose como verdaderos zombies, votando por toda esta clase política cada vez más nefasta. Agradezco la invitación y ya estamos dispuestos a seguir participando y discutiendo como siempre. Muchas gracias. Juan Carlos Gómez Leighton. Y nos dice Jaime Malagueño, terminando este programa, dice: el Partido de Trabajadores Revolucionarios en alcaldes sacó menos de 10.000 votos en total. Sí. Y sacó Tito Ñanco nos dice: el voto de los el voto de los residentes extranjeros, sobre todo en Santiago, desequilibró en algo estas votaciones, ¿no? Interesante. Y Elvira Navarrete nos dice: hola, estimados compañeros del programa. Muchas gracias, Elvira. Muchas gracias, Tito Ñanco, Jaime Malagueño y todos aquellos que nos han seguido en hora de acción de programa. Es un tema que nos mantuvo interesados a todo el pasado fin de semana, y que todavía las aguas todavía no se aquietan. Vamos a seguir escuchando ideas y otras cosas, pero también a muchos charlatanes en la televisión, ¿no? Cada vez más gente se informa a través de las redes sociales y no a través de los medios de comunicación, que están todos alineados, ¿no?, con las jefaturas, especialmente los vinculados al gran empresariado del país. Recordamos al terminar la situación de los presos políticos de la revuelta que siguen detenidos, ¿no? Hace unos pocos días atrás tuvimos la triste noticia de saber que uno de los muchachos, de los jóvenes que sufrió la pérdida de su ojo, no fue escuchado su planteamiento, igual que la gente vivió situaciones extremas durante la rebelión popular. Las autoridades le dieron la espalda, ¿no?
atendieron las justas demandas que se habían comprometido con él y tomó la amarga decisión de quitarse la vida, ¿no? Eso nos golpeó muy duro y nos hacemos nosotros solidarios y atentos a prestar nuestro respaldo, solidaridad y a no olvidar a aquellos que salieron a luchar y han tenido que pagar un precio muy alto con sus vidas o pérdida de miembros, ojos, pero también recordamos los presos políticos mapuche, ¿no? Este programa se siente comprometido con la lucha del pueblo mapuche como nación independiente, autónoma, ¿no? Que reclama ser. No podemos dejar de decir en el plano internacional que también recordamos el drama que se vive en Medio Oriente, donde un país respaldado por los grandes imperios anglosajones, ¿no? Golpean con una fuerza tremenda y deshumanizada al pueblo palestino, incluso huyendo de sus lugares al pueblo vecino, siguen siendo perseguidos ahí mismo. Y a quienes se solidarizan con ellos, de igual modo, los recordamos, nos tenemos presentes. Y el próximo martes estaremos acá. Vamos a contar con una mirada histórica, social de esta situación. Vamos a tener aquí presente el Premio Nacional de Gabriel Salazar, va a estar con nosotros. Así que los invitamos a todos ustedes, ayúdenos a correr la voz para que el